Hernández, ex militante del partido Copey, independiente ahora, ¿no? Por aquí te pregunta que si vas a formar un partido con los descontentos, pero tú dices que no vas a formar un partido. No le he pedido a nadie que me acompañe en este gesto. Yo fui el único que fue invitado a dar un testimonio de esta naturaleza. Y reitero, en mi carta digo, sigo siendo para toda mi vida. Cuidado con esa agua. Así es, que me iba ahogando ahorita. Ten cuidado que no te ahogues. Así es. Que después me van a echar la culpa a mí. Así es. No hay que ahogarse un vaso de agua. Así es. Mira, el tema es que hay una agenda de interés nacional y que el debate hay que elevarlo y que los partidos tienen que recuperarse. Las encuestas son dramáticas, el gobierno está cayendo mucho y ojalá que el gobierno se dé cuenta que tiene que rectificar también y que su rectificación está clarísima, es en lo económico. Como decían en la campaña de Clinton, la economía, estúpido. Tiene que mejorar la economía, la situación económica está muy mala. Y eso no es para regodearse uno diciendo, mira qué bueno que la economía está mala, porque eso perjudica al gobierno, nos perjudica a todos. Tú sabes que a mí se me ocurrió decir que yo apostaba al éxito del presidente Maduro. Es una frase perfectamente razonable. ¿Cuál es? ¿Tú también apuestas al éxito del gobierno Maduro? Al éxito de Venezuela. Y yo quisiera tener un mejor gobierno, por supuesto que sí. Y yo quisiera tener una mejor oposición, yo quisiera que existiera una alternativa con una propuesta que merezca la confianza de la mayoría de los venezolanos. Ahora, yo fui durante muchísimos años de mi vida opositor. Y yo cada vez que tenía que oponerme a un gobierno, yo decía, yo hago votos porque este gobierno tenga éxito, pero la oposición tiene el papel de hacer las observaciones críticas que ayuden ¿a qué? A que el gobierno mejore, no a que el gobierno empeore. Y yo sueño con que las elecciones sean así. Ojalá hubiera un día que hubiera unas elecciones en que un candidato de la oposición pueda decir, el gobierno lo está haciendo muy bien, pero yo tengo un programa mejor. Y yo estoy convencido de que si ustedes me dan su confianza para gobernar al país, yo lo voy a hacer mejor todavía que el gobierno. Por cierto, ¿cómo te parecieron las elecciones, esta primera vuelta en Brasil? Sumamente interesantes, sumamente interesantes. Además, en Brasil hay dos posiciones muy claras. La posición que representa la presidenta Dilma Rousseff, que es la posición del partido del PT, y la posición que representa el candidato Aécio Neves. Neves, que por cierto es nieto de Tancredo Neves. De Tancredo Neves, que luchó mucho por ser presidente, que finalmente ganó la presidencia y antes de tomar posesión se murió. Fíjate, una peritonita cambió la historia de Brasil. Fíjate tú. Ahora, ahí hay una confrontación de dos ideas, una de las cuales representa en el fondo Fernando Henrique Cardoso, que fue el Plan Real, que fue el que reactivó la economía brasileña. Y el señor Lula llega a la presidencia y tuvo la inteligencia de no echar para atrás lo que había hecho Fernando Enrique Cardoso, sino de transformarlo. Y sacar de la pobreza 40 millones de brasileños. Ah, 40 millones nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Aunque las cifras esas de millones de brasileños son muy relativas, porque qué país tan grande, qué cantidad de gente hay en ese país. Yo veía que hay un candidato que sacó 20 millones de votos. Y yo decía, yo me siento tan orgulloso de haber sacado cuando fui candidato 3 millones de votos, pero es que el electorado aquí en Venezuela, sobre todo en esa época, era mucho más reducido y eso representaba el 40% de la votación nacional. Pero yo te quiero llamar la atención sobre una cosa que comentábamos esta mañana. El que quedó de segundo no fue Neves, el que quedó de segundo fue la suma de la abstención y los votos nulos. Y yo creo que la Dilma va ahora a buscar en eso y el señor Neves debe tratar de buscar en ese porcentaje importantísimo de votos de gente que o no votó o votaron nulo para tratar de construir una mayoría. Pero por todas las noticias que tengo, el debate político en Brasil... Si tú fueras brasileño, ¿por quién votaría? Pues tengo la sospecha de que votaría por Neves, porque a mí no me gusta la reelección en primer lugar y porque creo que si Neves ganara, habría un cambio en la geopolítica del hemisferio muy favorable a un desarrollo económico moderno, a una justicia social más intensa, porque ningún candidato va a echar para atrás los programas. Yo lo lamento por ti, yo votaría por Dilma. Está bien. Pero es que esa es la democracia. A ti te gusta la reelección y a mí no. Y fíjate tú que nos respetamos y nos tratamos con mucha amistad. Y tú eres ¿Nunca te reelegiste como secretario general de Copey? Bueno, como secretario general sí, pero es distinto la reelección presidencial. Yo nunca he sido partidario ni de la reelección ni de las nuevas elecciones. Pero bueno, eso es hablar del pasado. Vamos a hablar del futuro. Pero las veces que Caldera se postuló a la reelección, tú votaste por él. No, una vez nada. Una sola. Yo voté por Caldera siempre porque Caldera siempre era candidato, pero no había ganado nunca, hasta el 69. Después fue una vez candidato a la reelección, que fue en el año 83, y yo lo apoyé de nuevo. Sí.
Pero ya en el 88 las circunstancias me parecía que eran diferentes. Pero entonces, mira, la elección de Brasil yo creo que es muy importante para todo el hemisferio. Creo que tenemos que prestarle mucha atención porque Brasil es un gigante, pues, y la influencia de Brasil, tú lo conoces muy bien porque tú fuiste embajador allá en el Brasil. Y la influencia de Brasil en el hemisferio es muy grande. Y es muy lamentable que el nivel de crecimiento económico que venía experimentando Brasil haya bajado mucho. Está en 1% en este momento, 2% de crecimiento económico, y eso no es bueno, porque eso no es bueno para el hemisferio. Y otra cosa que te quiero decir, que hoy he hablado con algunos brasileños que me dicen que a Dilma le hizo mucho daño la inflación. Entonces pregunté, ¿y cuánto es la inflación en Brasil? Y me dijeron 6%. 6%, sí. Yo dije, pero qué escándalo, ¿cómo va a tener Brasil 6%? ¿Por qué tenemos nosotros los venezolanos que tener inflación más grande que todos los países de América Latina? Casi de 3 dígitos, ¿no? Pero más grande que todos los países de América Latina. Estamos en la cerca Por cierto, de la que se cumplen 2 años, Eduardo, del triunfo del presidente Chávez, la última victoria electoral de Chávez, del 7 de octubre del año 2012. Y yo tengo la sensación de que las cosas no van bien. Había mucha gente, yo escuché mucha gente que decía, si Chávez no está, el país va a mejorar mucho. Y yo tengo la impresión de que el país está menos bien, por no decir peor, que lo que estaba. Y que hay que reaccionar, mejorando la economía. Y la economía no mejora, mi querido Vladimir, si no hay inversiones. Y no habrá inversiones si no hay confianza. Y la única manera de que haya confianza es reglas claras, respeto a la inversión pública y a la inversión privada, a la inversión nacional y a la inversión internacional. Tenemos que ir a una pausa, al retorno. Vamos a responder las inquietudes de la audiencia, pero también te preguntaría, ¿a quién reconoces tú como líder de la oposición? Ya venimos con Eduardo Fernández.